Bien, buenos días. Continuamos con nuestro avance, ¿no? Y en este tema nos va a tocar la parte de resumen de datos cuantitativos. Espero que no hayan tenido dificultades en su tarea. Se han absuelto algunas consultas hechas al foro, ¿no? Felicito el uso de este medio por parte de algunos de los estudiantes, ¿no? Invito a que la mayoría también, pues, no pueda usar los medios respectivos. Bien, el resumen de datos cuantitativos, como pueden verlo en el texto guía y en las diapositivas que pronto se las voy a colocar, establece pues no que hay una distinción clara entre las tablas de distribución de frecuencia de los datos cualitativos que de los cuantitativos. Van a ver, hay ligeras diferencias que vale la pena mencionar. En la distribución de frecuencias, como ven, es nuevamente un resumen tabular de los datos, donde obviamente las clases que se elaboran para obviamente contabilizar la frecuencia absoluta y por ende luego la relativa y la porcentual, son obviamente establecidas en función, ¿no?, al tipo de dato que estamos viendo, en este caso ya cuantitativo. Veamos el ejemplo, ¿no? Dice, se anotó el tiempo en días para completar auditorías, ¿no?, de final de año en una muestra de 20 clientes que hizo una firma de contadores públicos, ¿no? Ven ustedes ahí, Sanderson y Clifford. Y ahí tenemos los datos, ¿no? Se han recabado los datos para ver la duración de las últimas auditorías que ha hecho la empresa, ¿no?, en días, ¿no? Como ven ustedes, tenemos 20 datos que provienen de 20 clientes. Los tres pasos necesarios para definir las clases con las que vamos a trabajar en una tabla de distribución de frecuencias es: número 1, determinar el número de las mismas, que obviamente dice se forman especificando los rangos que se usarán para agrupar los datos. Generalmente dice, como regla general, en la estadística debe haber un mínimo, muchas veces, de 5 clases y un máximo de 20 clases. Se establece que cuando el número de elementos de datos es pequeño, como en nuestro caso, solamente 20, generalmente se puede establecer esto en una distribución con 5 clases. Ahora, el paso número 2 es definir el ancho de cada clase. La regla general dice, hay que establecer el mismo ancho para todas y cada una de las clases. Un número grande de clases significará un ancho de clase menor y viceversa, ¿no? Bien, entonces el ancho de clase aproximado tiene una formulita, ¿no?, que nosotros podemos evaluar y que viene dada por el valor de datos mayor menos el valor de datos menor sobre el número de clases. Si en el paso número 1 hemos definido, por ejemplo, que dado que en este ejemplo hay 20 datos, yo voy a usar 5 clases, entonces el ancho de clase que yo voy a utilizar va a provenir de esta operación aritmética, donde yo voy a hacer la diferencia del valor de datos mayor al valor de datos menor, que ustedes ven, según nuestros datos de ejemplo, es 33 menos 2. 33 es el dato de valor mayor en estos 20 y 12 es el dato más pequeño. Entonces 33 menos 12 sobre 5, 4,2, ¿no? Yo hago con este 4,2 un redondeo al inmediato superior, ¿no? No es un redondeo matemático, como ven, sino simplemente un redondeo al inmediato superior, por lo que se va a usar un ancho de clase de 5 dígitos. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a hacer 5 clases, ya tengo 5 clases para mi tabla, y el ancho de cada clase es 5. Como estoy midiendo tiempo, en este caso días, el ancho hace referencia a 5 días. ¿Cuál va a ser mi límite inferior de mi primera clase? Ahorita los voy a mostrar. Como dice aquí, ¿no? Determinar los límites de cada clase es el tercer y último paso para elaborar mi tabla de distribución de frecuencia. Debe elegirse, dice, de tal modo que cada elemento de datos pertenezca a una y solo una de las clases. El límite de clases inferior identifica el valor de datos menor asignado a la clase y el superior, por ende, va obviamente a identificar al valor mayor asignado a la clase respectiva. Como ustedes pueden ver, se supone que nuestros datos de los 20 clientes tenían como valor menor el 12. Entonces, para definir el límite inferior de la primera clase, fíjense, en este caso hemos dado un límite inferior que estaba muy por debajo de 12. Todos sabemos que 12 es el dato menor en los datos, en el conjunto de datos. Pero retrocedo a 10, ¿para qué? Para crear obviamente
un rango en la primera clase que me permita pues no tener, ¿sí?, alguna tolerancia, sobre todo en el uso de las diferentes clases. Entonces comienzo así. Si comienzo en 10 y el ancho de cada clase es 5 días, entonces se supone que yo pongo de 10 a 14 porque aquí está contenido el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Si lo cuentas con tus dedos, ahí tú tienes un ancho de clase de 5 días. Continúas obviamente en la segunda clase con el número inmediato superior, con 15. Y si el ancho de cada clase es 5 días, debes contar, te invito a contar si quieres con tus dedos, 15, 16, 17, 18, 19. Nuevamente un ancho de clase de 5 días. Y así sucesivamente. Está claro que de 20 a 24 será el siguiente, luego de 25 a 29 y el último, como ven, de 30 a 34. Porque entiendo que el 30 a 34 es la última clase. Porque hemos dicho que tendríamos 5 clases para estos 20 datos. Bueno, una vez establecidas las clases, que como ustedes ven en datos cuantitativos deben de alguna forma calcularse el ancho de clase y además los límites inferior y superior, nosotros vamos a establecer la siguiente columna, que sería la frecuencia absoluta. Donde, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ya el conteo, la contabilización de obviamente los datos que se encuentran en cada uno de los rangos o clases establecidas. Si yo retrocedo a la tablita para mostrarles simplemente por qué pongo una frecuencia de 4 en la clase de 10 a 14, es porque voy a contar qué datos están en ese rango, entre 10 y 14, incluido 10 y 14 por supuesto. Aquí tienes 1, 2, ¿qué número está entre 2 y 14? Este también. Y tenemos también el 13. Entonces aquí hay 4. Por eso decimos que en la duración de auditorías de 10 a 14 días hay 4 datos, ¿sí? Y así sucesivamente. El 8 quiere decir que entre 15 y 19 días hay 8, ¿no? 8 datos, de 20 a 24, 5, de 25 a 29, 2 y de 30 a 34, 1. Se entiende obviamente que el total de la frecuencia absoluta deberá ser igual al número de datos que tenemos establecido desde el inicio, que es obviamente 20. Teniendo obviamente la tabla de distribución de frecuencia ya para este ejemplito, somos nosotros capaces ahora de establecer algunas conclusiones, ¿no? Es decir, la firma que hace auditorías de fin de año y demás, generalmente cuánto tarda o cuál es la duración más común. Es lo que nosotros podemos ver en la tabla de distribución de frecuencias. Como ustedes ven, la frecuencia mayor está en el rango de 15 a 19 días. Entonces está claro que lo que puede suceder con mayor, vamos a decir, probabilidad es que la auditoría de cualquier firma que vaya a la empresa esta de contadores dure entre 15 y 19 días. ¿Por qué? Porque aquí tienes 8 de 20 han durado de 15 a 19 días. Si a un cliente, por ejemplo, le preocupa que su auditoría pueda durar más de un mes, o 30 o más días, fíjense, el último rango de 30 a 34, o la última clase de 30 a 34, solo nos muestra una. Por lo tanto, es lo que menos podría suceder en esta firma de contadores públicos. Muchas veces, y ponemos por eso el punto número 4, a veces en vez de que exista un rango para cada clase definido como límite inferior y límite superior, se puede colocar también lo que se llama el punto medio de clase. Quiere decir, esto es el valor medio entre los límites de clase inferior y clase y superior. O sea, cada clase tiene un límite inferior y superior. Entonces el punto medio de clase es el valor que está al medio. Entre 10 y 14 está claro que el valor central es 12. Entre 15 y 19 se entiende que el valor es 17, ¿no? Y así sucesivamente. Muchas veces las tablas de distribución de frecuencia en las clases no tienen el límite inferior y el límite superior simplemente, sino tienen el punto medio. Por lo tanto, se deberá consultar cuál es el ancho de cada clase para entender cuál puede ser obviamente su límite inferior y su límite superior, ¿no? Entonces, fíjense, aquí están calculados los puntos medios de las clases que podrían obviamente calcularse en función a ello. Teniendo obviamente ya la frecuencia absoluta,
como ven, nosotros podemos realizar lo que se llama la frecuencia relativa y porcentual. ¿Cómo se realiza? De la misma forma que hemos visto para los datos cualitativos. La frecuencia relativa simplemente va a usar, ¿no?, el valor de la frecuencia absoluta para cada clase y lo va a dividir entre 20, ¿no? Y para la frecuencia porcentual, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar la frecuencia relativa y vas a multiplicarle por 100, ¿no? Nada más. Por ejemplo, ¿no?, si la frecuencia relativa de la clase de 10 a 14 días es 0,20, es porque obviamente se ha hecho la división de 4 entre 20. Y eso nos ha dado 0,20. Vamos a poner nuestra calculadorita. 4 entre 20. 0,20, ¿no? 0,20 es la frecuencia relativa de la primera clase. Entonces, si tú lo vas a multiplicar por 100 es porque quieres hallar la frecuencia porcentual. Y ahí está 20. En este caso, de 15 a 19, recuerdo que eran 8 datos, ¿no? Tenía una frecuencia absoluta de 8. Entonces, 8 entre 20, obviamente me dará 0,4, ¿no? ¿Sí? Aquí está la frecuencia relativa. Y si la multiplico por 100, esto me da 40%, ¿no? Un datito más para ilustrar esto. Dice que de 30 a 34 días en la firma, que realmente esto se registraba solo en uno de los 20 casos. 1 sobre 20. ¿Cuál será su frecuencia relativa? Obviamente lo calculamos, ¿no? Y es 0,05, como ustedes pueden ver acá. Si esto multiplicamos por 100, la frecuencia porcentual de este rango, de esta clase, será simplemente 5%. Entonces, está claro que viendo incluso el resumen, ¿no?, de la secuencia relativa y porcentual, nosotros podemos establecer algunas conclusiones. Nuevamente, ya sea fijándonos en su frecuencia relativa en magnitud o en la frecuencia porcentual y su magnitud, está claro que la duración de la auditoría que más se repite con frecuencia es la de 15 a 19 días, en este caso con un 0,40 o 40%, y que la que menos con frecuencia puede establecerse en una auditoría es una duración de 30 a 34 días. Ya sabemos que esto sucede en el 5% de los casos nada más. ¿Correcto? ¿Ven? Entonces, como ven, no es muy complicado realmente establecer una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. Ahora bien, como les decía, para los datos cualitativos, cuando hacíamos su tabla, ¿para qué sirve la tabla? O sea, aparte de ver el resumen de lo que pasa con los datos y establecer algunas conclusiones, la tabla de frecuencias es la base, decíamos, para hacer el diagrama de barras y para hacer el diagrama circular o de torta. En este caso de los datos cuantitativos es lo mismo. ¿Para qué sirve la tabla? ¿Para qué sirve esta tabla que ustedes ven en esta diapositiva? Primero que nada, para sacar algunas conclusiones como las que ustedes ven ahí, ¿no?, establecidas, pero sobre todo porque sirven luego para qué, para establecer los diagramas, los gráficos propios de los datos cuantitativos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Quizás los más fáciles, los más sencillos, para luego hacer una ligera práctica, ¿ya? Voy a dar la explicación hasta estos puntos y luego voy a hacer otro video donde desarrollemos el ejemplo concreto. Bien, primero es el diagrama de puntos. El diagrama de puntos básicamente es un eje horizontal, ¿sí? O es una recta numérica que obviamente está establecida entre los valores que más pueden durar y los que más pueden durar, pues, ¿no?, en términos del menor y el mayor. Recuerden ustedes cuando hemos hecho nuestra tabla, hemos hecho clases, ¿no ve? 10 a 14, etcétera, ¿no? Y que nuestra última clase era de 30 a 34. Pues en el eje horizontal se muestra, dice, el rango de los datos. Es una recta numérica, no es que esté copiando las clases, pero más o menos estoy utilizando quizá algunos números en referencia al límite inferior de la primera clase y límite superior de la última clase. Ahora, hecha mi recta real, como ustedes van de 10 a 35, ¿por qué? Porque mi dato menor era 12 y mi dato mayor es 33, ¿no? Por eso he hecho esta reglita, este diagrama. Entonces, el diagrama de puntos, ¿qué hace? Colocar en el valor de la recta real el valor respectivo. Se supone que esto es 12, esto es 13 y esto es 14. Aquí vemos que hay dos datos de 14, hay dos datos de 15. Se representan con simplemente puntos.
16, 17. Sabemos que ahora hay 3 18, 19, 20, 21, hay 2 23, perdón, hay 2 22 y uno 23. Y los datos obviamente que menos se repiten son este 26, este 27, perdón, este 28 y este 33, ¿sí? Que es el último dato. Pues el diagrama de puntos nos muestra de forma gráfica cómo están distribuidos los datos. Está claro que gráficamente nosotros podríamos decir, las auditorías duran sobre todo entre los 12 y no sé, pues 23 días. Lo que nosotros ya sabíamos, porque un 40% de las auditorías, según la tabla anterior, ¿sí? Se da entre 15 a 19 días, ¿no? Y aquí tú puedes ver, pues, ¿no? Entre 15 y 19 da una mayor cantidad de puntos. Y ese es un diagrama de puntos. Sobre todo es útil esta gráfica porque muestra los detalles de los datos, ¿no? Y se pueden comparar la distribución de los puntos de dos o más variables si se las coloca una contra la otra. El histograma es una presentación gráfica, dice, ¿no? Y común de los datos cuantitativos. Esta es la gráfica por excelencia de los datos cuantitativos. Utiliza, como ven, los datos previamente resumidos, es decir, los que tenemos en tabla de distribución de frecuencias, y generalmente usa la absoluta, la relativa o la porcentual. ¿Qué hacemos? Como en el anterior caso, en el eje Y se coloca la frecuencia, ya sea absoluta, relativa o porcentual. Ya sabemos que lo más óptimo muchas veces representar es la absoluta o la porcentual. Con relativas, meterse con decimales a veces es complicado. Pues en nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo de la duración de la auditoría, está utilizando, como ven, simplemente frecuencias absolutas, ¿sí? Recuerden ustedes, la menor frecuencia absoluta según la tabla era 1 y la mayor es 8. Entonces, su eje vertical de este histograma va de 1 a 8. Como ven, sencillo. Ahora, en el eje horizontal, ¿qué ponemos? Ya no ponemos simples etiquetas, categorías, nombres como en los datos cuantitativos, sino que como son cuantitativos utilizamos valores numéricos. Entonces está claro que esta barra, ¿sí? Esta barra realmente comienza en 10 y termina en 15. Esta otra barra comienza en 15 y termina en 20. ¿Por qué pongo la etiqueta de la clase debajo de cada barra? Porque se supone que este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Por qué las barras están unidas? Porque representan, ¿sí?, un valor numérico que obviamente debe ser sucesivo, ¿sí? Y obviamente, ¿qué hacemos? Representados los ejes, representamos las barras ahora, estableciendo, ¿sí?, la frecuencia de cada clase. De 10 a 14, 4, entonces una barra de altura 4. De 15 a 19, 8, una barra de altura 8. De 20 a 24, una barra de altura 5. Una barra de altura 3 para 25 y 29 y solo una barra de altura 1 para 30 y 34. Como ven, uno de los usos más importantes del histograma es proporcionar información acerca de la forma de una distribución. O sea, viendo la gráfica, el histograma, tú sabes qué clase es la que tiene mayor proporción, mayor frecuencia absoluta y demás. Pero la forma de la distribución de un conjunto de datos es quizá el aporte principal de un histograma. Aquí tú ves un histograma, sí, que está un poco desplazado hacia la izquierda, un histograma que está un poco desplazado hacia la derecha, un histograma simétrico y obviamente algo también muy sesgado a la derecha. ¿Qué sesgo? Esto, ¿no? La desviación. Un histograma está sesgado a la izquierda, dice, si su cola se extiende más hacia esa dirección, como en este caso. Si está sesgado a la derecha, se extiende más hacia la derecha. Y un histograma simétrico, la cola izquierda imita la forma de la cola derecha. ¿A partir de qué punto yo establezco que es una cola? Se supone que ubico la barra que tiene una mayor magnitud o altura. Entonces, a partir de ahí yo debo ver cuántas barras están hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por eso digo que aquí hay más sesgo a la izquierda. Si me fijo aquí la barra más grandota, se supone que hay más barras en mayor cantidad, aunque menores en tamaño, hacia la derecha que a la izquierda. Por eso digo aquí sesgo a la derecha. Aquí, estableciendo la barra de mayor tamaño, tanto la derecha como la izquierda parece existir lo mismo, ¿no?, en términos de magnitud y número. Y aquí nuevamente hay muchos datos, muchas barras hacia la derecha, por eso se dice sesgo a la derecha. Este punto es muy importante para los problemas y ejercicios que vamos a ver a continuación.